Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias la carta a los Filipenses en su capítulo 1. Filipenses capítulo 1, de los versículos 18 hasta el final, o sea, hasta el 30. Filipenses capítulo 1, verso 18, o versículo 18 al 30. Amén. Así sentaditos, hermanos, con la misma reverencia que se merece la palabra del Señor, quiero que escuchen esta lectura, pasen sus vistas por ahí y escuchen la lectura de la palabra. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo para partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En esta hora tenemos la bendición de escuchar el mensaje a través del pastor, nuestro hermano Ezequiel Ramírez. Pongamos atención, hermanos, al mensaje que Dios nos da en esta hora. Adelante, hermano. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Es para mí un hermoso privilegio, una gran bendición y también una responsabilidad enorme delante del Señor, compartir la palabra ante el pueblo que el Señor ha redimido. Dice la palabra de Dios de toda lengua, tribu y nación. Es un gozo delante del Señor también que nosotros estemos en esta hora reunidos. Oramos por los hermanos de cada lugar que venían hacia Tehuantepec, hacia esta actividad. Agradecemos a Dios por los hermanos que llegaron desde temprano. Quiero compartir, hermanos, rápidamente con ustedes una reflexión bíblica titulada El ADN de la Iglesia de Cristo. El ADN de la Iglesia de Cristo. El ADN, no voy a entrar en muchos técnicos médicos, pero tiene que ver con la característica que hace que una persona sea lo que es. El ADN en el cuerpo humano, en las células del ser humano, nos da la imagen de quiénes somos en realidad. ¿Por qué nuestro cabello? ¿Quiénes tienen cabello? ¿Quiénes tenemos poco cabello? ¿Por qué somos así? ¿Por qué el color de piel? ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué tenemos ciertos rasgos de nuestros papás, abuelos y demás? El ADN nos indica eso. Y si pudiéramos ir a nuestras iglesias y compararlas con iglesias de siglos pasados, con iglesias que han pasado por muchas tribulaciones, por muchas persecuciones, preguntaríamos, la iglesia de hoy en la que estamos viviendo, nuestras iglesias,
si una persecución viniera como la del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, la iglesia se mantendría en pie hasta el día de hoy. Nuestra iglesia, tu iglesia, mi iglesia, estaría en pie delante del Señor. O muchos saldríamos corriendo de los templos. Nos esconderíamos cuando supiéramos que era una persecución. Y aquí diríamos, hermanos, nosotros permaneceríamos. Y solamente te preguntaría yo en esta semana, ¿a cuántos evangelizaste? ¿Cuántas personas estás discipulando en la semana? ¿Cuánto tiempo dedicaste a la oración? ¿Cuántos días te congregaste? ¿En cuántos grupos de estudio bíblico estuviste en la semana? ¿Qué dejaste por causa de Cristo? ¿O cuántas cosas hiciste por no hacer la obra de Dios? Y entonces cuando vemos lo que estamos haciendo, en realidad nos preguntamos, ¿estamos dispuestos para lo que venga? ¿Estamos preparados para el día que el Señor nos llame? ¿O nos acostumbramos a un estilo de vida que realmente no refleja quién es Cristo en nuestra vida? La iglesia que Cristo perfecciona es la iglesia que fue comprada por Él. Cuando Pablo escribe esta carta, sabemos, él está preso, probablemente está en la cárcel en Hechos capítulo 28. Recuerdo que cuando vino el tiempo de pandemia, en la congregación en la que servimos, la última predicación que di fue esta de Hechos capítulo 28, donde dice, y permaneció Pablo 2 años en una casa alquilada, y venían a él y les compartía el evangelio. Decía a mis hermanos, hay un tiempo difícil que no sabemos qué va a pasar, qué va a venir. Pero si estás en casa, en el nombre del Señor, no te atemorices. En el nombre del Señor permanece fiel. Y cuando esto pase, agradece a Dios porque el Señor te sostuvo. Pero ¿sabe qué? Muchos creyentes no regresaron. Y el problema no fue la pandemia. El problema es que su corazón estaba lejos del Señor. Su corazón estaba frío en las cosas de Dios. Y la pandemia solamente reveló lo que había en su corazón. Y reveló que no había firmeza de muchos creyentes. En estos versículos, enfocaré los versículos 19 al 30 que ya leímos. ¿Cómo es una iglesia que tiene el ADN, la imagen, la vida de Cristo? Primero es el versículo 19 al 21. Recuerden, Pablo está preso y Pablo dice, yo sé que por la oración de ustedes y por el Espíritu Santo que vendrá de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado Cristo en mi cuerpo, sea que yo viva o que yo muera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La iglesia que tiene su origen en Cristo, que nació con una fe firme en Cristo, hermanos, es una iglesia que tiene un propósito, la gloria del Rey. No importa lo que estemos pasando, dice Pablo, yo sé que en este tiempo de mi aflicción, de mi tribulación, de mi encarcelamiento, hay cosas que quizá parecieran ser detenidas. Sin embargo, el Evangelio es de Cristo. Y hemos enseñado y nos han enseñado, hermanos creyentes de las diferentes iglesias, el Evangelio no existe porque tú y yo existamos o porque estemos. El día que el Señor nos quite de algún ministerio, de algún lugar, de algún puesto, algún espacio en convención regional o nacional, la obra de Dios sigue, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y el que quiere servir, sirve en la obra de Dios, y el que se cree indispensable, dice la palabra de Dios que el Señor lo mira de lejos. Pablo dice, nos enseña que su propósito era la gloria del Rey, y él dice que se requiere, hermanos, de una relación permanente con Dios. Nuestras iglesias, muchas de ellas están pasando momentos de enfriamiento, momentos tal vez de dificultades, de división, pero porque en las familias, en los matrimonios, creyentes, cristianos, hay muchos problemas. Muchos jóvenes de las iglesias se están alejando del Señor y se asisten solamente por mera religiosidad. No hay un compromiso fiel con el Señor. Pablo dice, hermanos, yo sé que ustedes donde están orando por mí. Y dirían los hermanos de aquellos tiempos, tal vez, cuando Pablo iba a predicar a Filipos, recordarán ustedes aquel episodio donde Pablo es encarcelado, es golpeado, apresado, y estando a medianoche, dice la Biblia, golpeado, cantaban himnos al Señor, y en aquel momento la cárcel, vino un terremoto y la cárcel y las cadenas se les quitaron de las manos, y Pablo salió libre. Quizá algunos hermanos pensarían, Pablo, ¿por qué no oras igual que antes? O alguien pensaría, ¿por qué Dios no te escucha como antes?
O alguien pensaría, ¿por qué Dios no escucha a la iglesia como antes? Esa iglesia de Filipos, tiempo atrás, Pablo encarcelado, dice la Biblia que tenía varios guardias. Y cuando la iglesia oró, y cuando el Señor quiso hacerlo, las cadenas se rompieron. Y algunos se preguntarían, ¿y por qué no hace lo mismo Dios otra vez? Y eso debe llegar a muchos creyentes a un punto en el que se pregunten, ¿y por qué las cosas no son como antes? ¿Y por qué Dios no actúa como antes? Hace algunos días compartía en una predicación en la iglesia, yo recuerdo a hermanos adultos cuando yo era un niño, adolescente, los veía fieles sirviendo al Señor. Y esa generación de adultos que hoy tenemos, no digo que no sirvan al Señor, pero no tenemos el mismo compromiso que mis hermanos que hoy tienen 70, 80 años. Eran hermanos dignos de admirar. Y parece que con el paso del tiempo nos preguntamos, como quizá esta iglesia preguntaba a Pablo, ¿y por qué Dios no hace lo mismo? ¿Por qué esa vez el Señor no viene a un terremoto y te libera para que sigas predicando? Pablo dice, yo sé que ustedes están orando y que Dios está escuchando la oración. Pero también Pablo dice, yo sé que el Espíritu de Dios me sostiene y tengo un anhelo y tengo una esperanza. No seré avergonzado si hago la voluntad de Dios. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, debe pensar que ser fiel a Dios en algún momento va a ser una vergüenza para ti. Hay jóvenes en las escuelas, y comento de primera mano por conocimiento, que uno los ve, los escucha hablar, hermanos, y no tienen nada de cristiano. Su forma de comportarse no tiene nada de cristiano. Y cuando acercamos a ellos y les preguntamos, oye, pero sé que tu papá es creyente, inclusive tu papá es pastor de X iglesia, ¿qué pasa contigo? Y dicen, es que él es el pastor, yo no soy el pastor, yo voy porque me llevan. Y es triste cuando en esa generación eso es tan normal, mis hermanos. Pablo dice, tengo mi anhelo y esperanza, en nada será avergonzado. Ser fieles a Dios jamás es una razón para que te sientas avergonzado. El cristiano que sabe que está delante de Dios, todo lo que ocurra, sabe perfectamente, inclusive la adversidad, que le traerá gozo y le traerá esperanza, porque afirma su caminar en el Señor. Algunos viendo a Pablo en la cárcel le dirían, Pablo, ¿y dónde está el Dios que predicas, que tiene poder? ¿Y por qué Dios no hace lo mismo? Y quizás nos preguntamos hoy lo mismo, en ocasiones. Pero Pablo tenía una certeza, dice, con toda confianza, tengo la seguridad de la voluntad de Dios y la seguridad de su propósito en mi vida. Y dijo Pablo aquí, como siempre, no seré avergonzado, porque si el Señor permite que yo viva, voy a vivir. Y si el Señor permite que yo muera, voy a morir, pero voy a morir para la gloria de Cristo. Pero muchos creyentes hoy, hermanos, ya no quieren padecer por el Evangelio. Ya no queremos ir a las misiones porque no hay carro con clima. No queremos llegar a la iglesia porque ya nos pega un poquito el sol. Pero ¿qué tal cuando nos toca recibir el programa de gobierno, cualquiera que sea, bienestar, becas y demás? Somos los primeritos en estar ahí. Y nos preguntamos si la prioridad realmente es Dios. Pablo dice, ¿saben? Yo estoy preso. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Y digan lo que digan. No me avergüenzo porque sé que soy hijo de Dios y vivo para mi Dios. Y lo que vivo en la voluntad de Dios es porque Dios lo permite. Así que si yo muero o si yo vivo, mi anhelo es que Dios sea glorificado, que Cristo reciba la gloria en todas circunstancias en las que yo me encuentre, hermanos. Y esta actitud debe ser la de la iglesia. A veces quisiéramos nosotros decirle a Dios qué es lo que da gloria a Él y qué es lo que no da la gloria. Cuando oramos por una persona que se enferma, por una persona que está en ciertos problemas, pensamos que la gloria de Dios es que la persona sane. Y si no sana, parece que la persona no le dio la gloria a Dios. Pablo dice, mi propósito es que Dios reciba la gloria. Sea que yo viva o sea que yo muera, porque yo he entendido algo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos saben ese texto, hermanos? Levanten la mano, ¿cuántos lo saben? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo sabemos muchos. Ahora, les pregunto, ¿dónde ocupas más tiempo de la semana? ¿Dónde lo ocupas? ¿Dónde utilizas más tus recursos personales, económicos? ¿Dónde los utilizas más? ¿Dónde gastas más tu tiempo de la semana? ¿Qué cosas no puedes dejar de hacer por ir a la iglesia?
y no puedo dejar de hacer mis tareas. Pero Cristo es lo más importante, decimos. ¿Realmente es Cristo lo más importante en tu vida? Dice Pablo, no importa si yo muero o si yo vivo. Mi propósito es que haciendo la voluntad de Dios, Cristo sea glorificado, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa era la actitud de la iglesia en el primer siglo, hermanos. No importa cuál sea tu circunstancia, haz la voluntad de Dios y no te avergüences de hacerla nunca. Aunque te señalen, aunque te burlen, vive para Cristo, mi hermano, por favor. Mantente fiel en el Señor y procura que siempre nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos asistentes el día de hoy se avergüenzan del Señor a las iglesias? ¿Cuántos cristianos no tienen el anhelo por Dios? ¿Cuántos asistentes a las congregaciones se retiran cuando sus planes personales no son realizados? ¿Cuántos creyentes se desaniman cuando vienen las dificultades? Y preguntamos entonces, ¿realmente el vivir es Cristo? ¿Está siendo Cristo lo más importante en la vida? Pablo dice, yo sé que por la suministración del Espíritu de Dios, Él hará lo que tiene que hacer en mi vida. Si Él permite que salga libre, así será que yo viva. Y si Él permite en su voluntad que yo muera, ¿saben qué? Que Cristo sea glorificado. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene ese primer propósito, darle la gloria a Cristo. Y cuando la iglesia deja de hacer eso, está perdiendo una característica importante de la comunidad cristiana del primer siglo. Pero no solamente es, hermanos, lo que nosotros a veces pensamos hacer delante de Dios, nuestra intención de esperar que la gloria sea para Dios. Pablo dice en los versículos del 22 al 24, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque estoy en aprietos entre estas dos cosas, porque tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia entre vosotros otra vez. Una segunda característica de la iglesia, del primer siglo de esta iglesia, hermanos, es que su razón era, si estaban vivos, era servir al reino de Dios. Pablo dice eso. Estoy en un aprieto. Pablo sabía siempre lo que quería en oración. Pero llega un momento en el que estando en la cárcel, él dice, Señor, yo quisiera estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, hay algo que me está deteniendo. Y esto es que veo que la obra tuya necesita, no es que seamos indispensables, pero Pablo en su corazón decía, Señor, yo quiero servirte. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuántos días has amanecido diciendo, Señor, en ese día quiero servir? Señor, quiero que en esta semana mi vida sea para ti, pase lo que pase. Señor, en esta semana tengo una situación complicada, pero sé que tú estás en el control y quiero hacer tu voluntad. Cuando el creyente entiende que su razón es servir en el reino, entonces, dijimos, las cuestiones personales, los proyectos personales y los logros no son impedimento para servir a Dios. No está mal que estudies, no está mal que trabajes, necesitamos muchas veces hacerlo. Pero Pablo está entendiendo que lo más importante, su razón de ser, si está vivo, es servir a Cristo. Y el creyente el día de hoy debería tener esa intención en su corazón. Hermano, si vives en el nombre del Señor, aprende a vivir para Cristo. Se puede intentar servir a Dios, dijo un hermano, sin amarle. Pero es imposible que digas amar a Dios sin servirle. Pablo, de alguna manera, había algo que lo ponía entre la espada y la pared. Él dice, estar con Cristo es lo más hermoso. En una situación complicada, nuestra vida, hermanos, de repente se desmorona, de repente se quebranta. Y decimos, Señor, yo quiero estar contigo. A veces nuestras fuerzas se agotan y entendemos lo hermoso que significa partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, Pablo veía a los hermanos y decía, la obra de Dios necesita avanzar. Y Dios le dio un ministerio a Pablo. Y Pablo dice, quiero que a través de mi vida la obra de Dios sea bendecida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos bendición en nuestras iglesias? ¿Y cuántos somos tropiezo en nuestras iglesias?
¿Cuántos de nosotros somos bendición a los que nos rodean? ¿Y cuántos sencillamente hay una situación en la iglesia, situación a veces complicada, y en lugar de buscar el perdón, el amor, vamos y lo comentamos con gente que ni siquiera es cristiana? Y echamos a perder y destruimos el evangelio de Cristo Jesús. Pablo dijo, quiero seguir llevando fruto en la obra. Si Dios me permite vivir, es que quiero ser de provecho para ustedes. Y cada creyente hoy debería vivir así. ¿Cuál es tu intención en donde estás, hermano? ¿Dónde estás? Que tu propósito sea, que tu razón sea ser un siervo de Dios, realmente un siervo. En las iglesias necesitamos muchos hermanos que trabajen en las misiones, que trabajen con los niños, adolescentes, como adultos. Pero sabe, todo el mundo está en sus actividades. Pocos creyentes comprometidos con Cristo Jesús. Y Pablo había entendido que una iglesia que tiene el ADN de Cristo tiene su razón en el servicio del reino de Dios. Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24, cuando se despedía de los hermanos allá en el tercer viaje misionero, Hechos 20, 23 y 24, Pablo dijo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y luego dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y cumpla el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Unos años después, estando Pablo nuevamente preso, él escribe en la segunda carta, en el capítulo 4, de los versículos 6 al 8, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta fue la razón de vivir de Pablo, mis hermanos, el servicio a Dios. Y la iglesia que él estableció en Filipos tenía el mismo deseo, el mismo propósito. Y Pablo les exhortaba a decir, hermanos, más adelante en Filipenses capítulo 3, en el versículo 17, usted y yo diríamos, bueno, pero es que ese era Pablo. Y en Filipenses 3:17 Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que ese deseo de Pablo, dice, tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Dicen los historiadores y los conocedores del lenguaje bíblico, que cuando Pablo dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, tiene la idea de una persona que está en un barco en el mar y tiene las anclas en el agua, y de repente quiere regresar a casa, o va a regresar a casa y dice, necesito levantar las anclas, vamos a partir y volvemos a casa. Y Pablo dice eso, tengo deseo de partir, de levantar estas anclas y estar con mi Señor, que es hermoso. Lo dice en el versículo número 23, porque de ambas cosas, Filipenses 1:23, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, de levantar anclas y ir a casa para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero Pablo dice, pero por causa de ustedes es más necesario vivir. Cuando Pablo usa la palabra carne, no está hablando de pecado, sino habla aquí de estar vivo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tú y yo estamos en un hogar, en una iglesia, en un ministerio, y nuestra vida debe traer gozo a las personas que nos rodean. Y tenemos que aprender a servir a quien está a nuestro lado. Pablo dice, estoy confiado que quedaré con ustedes y que permaneceré con ustedes. Son dos palabras que Pablo usa para enfatizar su deseo de estar con los hermanos, pero también vivir para ayudar a los hermanos. Dice, para vuestro provecho y para vuestro gozo de la fe. Algunos creyentes dicen, yo ya trabajé, que trabajen otros. Pero Pablo dice, mi deseo al estar aquí es que Cristo pueda bendecir la vida de ustedes a través de mi vida.
Gracias a Dios por los hermanos en las iglesias que están sirviendo en ministerios, que están honrando al Señor, que animan a la iglesia, que avivan la obra en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, es cierto que hay muchos cristianos que no tienen ese deseo de servir al Señor. Y la iglesia cristiana tiene esa razón, dice Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero cuando veo la obra de Dios, digo: Señor, tú me diste dones, me diste recursos, me diste tiempo, y no quiero malgastarlos fuera de tu obra. Pero muchos creyentes hoy malgastan su tiempo, invierten su tiempo, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para el discipulado, no hay tiempo para evangelismo, no hay tiempo para servir en la iglesia. No pueden dejar cosas terrenales, materiales, por honrar al Señor. Y qué triste es cuando en las iglesias hay muchos creyentes así. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Cuál es la razón por la que estás con vida? ¿Cuál es la razón por la que haces a la iglesia donde estás participando? ¿Qué haces en la iglesia que participas? ¿Sirves? ¿Eres bendición para los demás? ¿Llevas fruto en la iglesia? ¿O eres de las personas que critican todo, señalan todo, generan problemas? Pablo dice: hermanos, es necesario que yo sea bendición, provecho y que lleve fruto en la iglesia donde estoy y donde Dios te puso, mi hermano. Yo te invito en el Señor también a que si hay cosas que te impiden servir, por pleitos con algún hermano, alguna hermana, rumores, chismes. Más adelante Pablo va a decir en el capítulo 4 también: compañero fiel, te pido que ayudes a Evodia y Síntique, dos mujeres que combatieron conmigo en el evangelio desde el principio y que ahora tienen un pleito entre ellas. Ayúdalas para que se unan, porque fueron ejemplo a la iglesia, fueron bendición a la iglesia y ahorita no están sirviendo. Hermanos que han servido en las iglesias, que han sido diáconos, por alguna razón hoy día no están sirviendo. Yo les invito en el Señor: sabes, tu vida ha sido ejemplo, tu vida fue bendición. Si fuiste maestro de escuela dominical, misionero, en el nombre de Cristo, hermano, pida a Dios que te dé el fuego del Espíritu Santo una vez más. No fue el Espíritu Santo de ti, no se quitó, pero sí, hermano, te pido que sirvas al Señor. Hay hermanos para quien tu vida fue bendición, hay creyentes para quienes fuiste ejemplo, y si estás desanimado, tu vida está influyendo en otros más. Cuando la gente nos ve servir, la gente dice: realmente vale la pena. Hay alguien que realmente cree y vive lo que cree. Pero si has servido y has dejado de servir, yo te invito, mi Señor, vuelve a tu primer amor, vuelve al servicio de Dios. E incluso si fallaste al Señor, pecaste, te alejaste de la iglesia y estás intentando regresar, hermano, vuelve al Señor. Tu vida puede ser de bendición, debe ser de bendición. Pablo dice eso: si estoy vivo, quiero ser bendición para la iglesia. Si estoy vivo, quiero ser de provecho para la iglesia. Y si Dios te puso en tu iglesia, mi hermano, sé de bendición. Sirve en tu iglesia. Tienes dones, talentos, capacidades, habilidades. Úsalos para Dios. Un día el tiempo se terminará. Un día no estaremos más en este mundo y estaremos cara a cara con el Señor. Y será una vergüenza que digamos: la expresión del Señor te di 60 años, 70 años, 80 años y nunca ganaste un alma para mí. Qué tristeza. Te di dones, talentos y nunca los usaste. Los escondiste. Dijiste: no tiene caso de ser el hermano fulano en el pastorado, no quiero servir con él, no interesa. Si estuviera otro, yo sirviera. O fulano es diácono, mi Señor, no voy a servir hasta que esté otro. Mi hermano, Dios te dio el talento no para que lo uses cuando tú quieras. Es para la gloria de Dios. Y Pablo dice eso: mi propósito es ser bendición. Algunos de repente se nos suben los humos a la cabeza y pensamos que si no estamos en la iglesia, si dejamos de servir, nada funcionará. Triste cuando el creyente no entiende que su propósito es ser bendición para otros. Triste cuando el creyente tiene talentos, habilidades, dones y no está bendiciendo a su iglesia a través de lo que Dios le dio. Y triste cuando el creyente que sabe que lo más importante es Cristo y aún así no le da el tiempo a su Señor. Dice la Biblia: se requiere que los administradores sean hallados fieles. Hermanos, la iglesia que nace en Cristo Jesús es una iglesia que tiene una razón. Su razón es el reino, el servicio en el reino de Dios.
pero también el que está en Cristo tiene una identidad. Versículos 27 y 28. Dice Pablo en Filipenses 1, 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos esto es evidencia que van a la condenación, pero para ustedes es evidencia que son salvos, y esto es obra de Dios. Una tercera cosa que la iglesia tenía en el primer siglo es que sabía quiénes eran, y donde iban mostraban lo que eran, donde iban vivían como hijos del rey, donde estaban hablaban, actuaban como los cristianos, y por eso se les llamó cristianos a los creyentes en aquel siglo, en el primer siglo. Pablo dice, hermanos, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Y si yo les preguntara ahorita, hermanos, ¿alguno de ustedes en la semana vio a algún hermano de su congregación o de otra congregación que no se comportó como es digno del Evangelio? Seguramente vimos a varias personas. Hace algunos días fui a una tienda a comprar unas cosas y ahí vi a una señora, una persona, dije, se me hace conocida, y vi que estaba comprando un zig de cervezas, y no me había visto, y es la esposa de un pastor, no es de nuestra denominación, aclaro. Me dio mucha tristeza verla. ¿Cómo se vive así el cristianismo? Pablo dice, hermanos, solamente algo que no se les debe olvidar: vivan su identidad como ciudadanos del reino de Dios. Compórtense, vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Vivan de forma que la gente se dé cuenta que ustedes son del reino de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, de una iglesia donde se ama, donde se vive el amor de Dios, donde se experimenta la presencia de Dios, donde crecemos juntos en el amor del Señor. Pero también Pablo dice que oiga de vosotros. Hay un testimonio que la iglesia tiene que dar hacia la gente que no tiene a Cristo. Dice que hoy que están combatiendo, no entre ustedes, sino combatiendo ustedes, unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Pablo hace un contraste entre las palabras firmes e intimidados. La palabra firmeza que Pablo usa es la de un soldado que está alerta, atento, y contra todo lo que venga. Y la palabra intimidad era una palabra que se usaba cuando los caballos en la guerra se asustaban y no tenían jinete, cada uno salía corriendo por su rumbo. Y Pablo dice, ustedes hermanos, manténganse firmes, unánimes, todos, y no salgan despavoridos, está diciendo Pablo, cuando vienen las dificultades. Hermanos, en el nombre del Señor, tenemos que entender que como hijos de Dios, Pablo aquí hace dos exhortaciones: vivan como es digno del Evangelio. Y cuando vengan las pruebas, hermanos, no salgan huyendo despavoridos. Manténganse fieles en el Señor. Porque el Evangelio de Cristo requiere un testimonio digno, a la altura, como conviene a santos, dice Pablo. Y cuando hablan, por ejemplo, a los Efesios, en el capítulo 5, Pablo dice en el versículo 3, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque fornicación, inmundicia, avaricia no es digno del Señor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni cohecho, son cosas que no convienen. Dice el versículo 5 de Efesios 5, porque tengan sabido que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego advierte, nadie les engañe con palabras vanas, porque si están viviendo así, no se engañen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Pablo está preso y dice a los hermanos, hermanos, vivan como es digno del Evangelio. ¿Habrá escuchado usted tal vez la ilustración de aquel general Alejandro Magno, que estando en una ocasión en una guerra y en una misión muy difícil, llamó a sus generales más valientes y les dijo, quiero que vayan en cumplan esta misión? Uno de ellos, cuando se le dio la indicación, la orden, él no pasó al frente, se quedó en su lugar y le preguntó a Alejandro Magno, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Alejandro. Y le dice el general, o te cambias de nombre o cumples la misión. No puedes llamarte como yo. Alejandro Magno era un general guerrero, combatiente, vencedor, victorioso. Y aquel hombre tenía el mismo nombre, pero nada que ver con él. Y muchos hoy se llaman cristianos, pero su testimonio no es digno del Señor. Su testimonio no es evidente. Su testimonio no es firme. Están 2 semanas, se van 4 semanas, están 1 año, se van 10 años, regresan 3 días, se van 8 meses. Pablo dice, hermanos, comportarse digno del Evangelio es estar firmes en el Señor. Es mantener la unidad de la iglesia. Es perseverar en la palabra de Dios. Es compromiso con los creyentes en la fe. Y es un testimonio de la misión que se escucha hasta lejos. Ciertamente batallamos y luchamos, dijo el predicador Thomas Watson, pero la gracia de Dios nunca deja a un hombre en el mismo lugar que lo encontró. Si fuiste llamado por Dios, si tienes dones para Dios, porque los tienes talentos, habilidades, hermano, por favor, úsalo para la gloria de Dios. Hoy puede ser tu último día en esta vida, puede ser mi último día. Quizá mañana ya no estemos algunos de nosotros, ya no sea alguno de nosotros. Y la pregunta es, ¿viviste como es digno del Evangelio? ¿Viviste a la altura de lo que Cristo te mandó a hacer y llamar? Y si no, quítate el nombre. No te llames cristiano. Si no vives para el Señor Jesús, no le llames Señor. Jesús dijo allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Si el Señor te llamó, en el nombre de Él te exhorto, vive como es digno del Evangelio de Cristo, para que se oiga de tu firmeza, que se oiga de tu bendición en la iglesia, que se oiga de tu testimonio que Dios está cambiando, transformando y llevando fruto en la obra del Señor. Que se oiga, mis hermanos, que Dios te levantó de donde estabas y te puso en un lugar para que le des la gloria y la honra. No te dejó donde estabas y te va a sostener en donde te lleve. Pero en el nombre de Cristo, hermanos, mantente firme y compórtate a la altura del Evangelio. El hogar es uno de los problemas que nos cuesta trabajo, les cuesta a algunos hermanos trabajo experimentar el Evangelio de Cristo. Platicaba hace algunos días con una persona y le preguntaba por qué razón tuvo su situación matrimonial complicada. Y me dijo, mire, yo asistía a X iglesia, nos casamos en una iglesia cristiana, pero cuando salíamos de los cultos, empezaba la agresión, me insultaba. Y yo le decía, oye, estamos adorando al Señor, y yo salía de la iglesia y decía, yo soy tu marido, yo quiero. Y dice esta persona que estaba conmigo, me llegó a agredir, me llegó a golpear, y era un líder de una iglesia, trabajaba en el liderazgo de una iglesia, servía en un ministerio. Mis hermanos, dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y es triste cuando las familias cristianas no están viviendo como es digno del Evangelio. Gritos, pleitos, insultos, borracheras inclusive se escuchan. Y es triste, hermanos, que en esa generación el Evangelio se haya diluido tanto que no importa para muchos creyentes cristianos, entre comillas la palabra cristianos, lo que la gente diga. Pablo dice, por favor, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio. Y si en tu vida, en ese tiempo, tú sabes que en esos días, en esa semana, en ese mes, en este año, no fuiste fiel al Señor, hermano, te exhorto, reflexiona en tu vida, en el nombre del Señor. Dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si tú quieres honrar al Señor, no lo honres, pero por favor, no manches el nombre de Cristo.
solamente que os comportéis como ciudadanos del reino de los cielos. Más adelante, Pablo aquí mismo, los Filipenses, dice en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando Pablo habla acerca de vivir como dignos del Evangelio de Cristo, lo está haciendo que vivamos con una identidad característica, ciudadanos del reino de Dios. Mi hermano, dice la Biblia que Dios nos sacó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si estás aquí es por la gracia de Dios. Y no te dejó Dios donde estabas. Y sabes, Dios puede levantarte mucho más. Dios quiere levantarte, quiere ponerte en alto, pero quiere que seas un siervo del Señor. Que bendigas, que lleves fruto, que seas de bendición para quien te rodea, que tu vida sea transformada. Dios restaura familias, Dios restaura matrimonios, Dios quebranta corazones, Dios salva a las personas. Pero también dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. La identidad del creyente es ser ciudadanos del reino de los cielos, firmes en el Señor y en nada intimidados por aquellos que se oponen. No salgas corriendo, mi hermano, cuando el enemigo pone tropiezos, cuando hay dificultad. Permanece firme. Y si ahorita en ese momento, en tu hogar hay un problema, en tu vida hay una situación complicada, en tu trabajo hay situaciones difíciles, te digo, hermano, no salgas huyendo. Doblégate ante el Señor, quebrántate ante el Señor, pide sabiduría de Dios, y Dios promete aquí que su nombre será glorificado en lo que ocurre en tu vida si haces la voluntad del Señor. Ya sea por vida o sea por muerte, Cristo será glorificado. Y cuando entendemos eso, hermanos, trae una paz hermosa al corazón. No, mi dificultad, si estoy haciendo la voluntad de Dios, no es para mi desgracia, es para mi bendición. Mi enfermedad no es para causar lástima, es para que veamos la gracia de Dios en ese tiempo. Por último, versículos 29 y 30 de Filipenses 1. Dice el apóstol: porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora escuchan que hay en mí. Cuando Pablo dice el conflicto que hubo en mí, está refiriéndose a los problemas que tuvo cuando los hermanos en Filipos vieron que él lo encarcelaron, lo golpearon, lo lastimaron, y ahora Pablo está encarcelado en Roma. Y Pablo dice: escuchan ustedes que tiene el problema, que sigo con un problema, pero hay una encomienda, y nuestra encomienda es vivir por la causa del reino del Señor. Dice Pablo, se les concede a causa de Cristo, por la causa de Cristo, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Lo que escuchaban de Pablo no solamente eran palabras que salían como huecas, sino llenaban los corazones porque vieron en la vida de Pablo. Pablo dice en capítulo 3, si vemos quién puede jactarse de algo, sería yo. Aventajaba a muchos en mi generación, fariseo de fariseos, celoso de la ley. Pero cuando Cristo vino a mi vida, todo lo que para mí era lo más glorioso y lo más glorioso humanamente, llegó a ser basura, con tal de ganar a Cristo. Y cuando Pablo dice aquí, ustedes conocen el conflicto que vieron en mí. La palabra conflicto, hermanos, en la antigüedad se refería al campo donde ellos corrían, donde corrían primero los atletas. Después se usaba la palabra para referirse a quienes competían a la carrera como tal. Y lo que Pablo está diciendo, saben, ustedes no vieron correr en un campo, pero también ustedes van a correr en el mismo campo. Yo tuve una situación, dijo Pablo, que ustedes conocen, pero también ustedes, Dios los concede lo mismo. Así como el Señor me concedió a mí creer en Él, pero también padecer por Él, ustedes fueron llamados a lo mismo. Pueden tener el mismo gozo de Pablo en cualquier circunstancia, porque el propósito de las pruebas es hacernos pensar que lo más glorioso es estar de las manos de Cristo Jesús, que lo más hermoso es hacer la voluntad de Dios, y que la paz al corazón viene cuando entiendo que mi vida es en la voluntad del Señor. Si estamos en la voluntad de Dios, no experimentaríamos fracasos, dijo un predicador.
entenderíamos que Dios nos está llevando en su propósito para nuestra vida. Y si viviéramos en la voluntad de Dios fielmente, no habrían vidas frustradas. Entenderíamos que al hacer la voluntad de Dios, el Señor se glorifica por vida o por muerte. Si tu vida delante del Señor no tiene el propósito de darle gloria al Rey, tu razón de vivir no es servir en el reino, tu identidad no es la de un ciudadano del reino, y si tu encomienda no es la causa del reino, hermano, pregúntate, ¿por qué te llamas cristiano? Y dijo Spurgeon, es tiempo que el ejército de Cristo escuche la voz de su rey, porque es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que la iglesia tiene que levantarse y entender que fuimos llamados para eso. La gloria de Cristo, por vida o por muerte, gloria de Cristo. Mis dones, talentos, habilidades son para el servicio del Rey, no para mi ego, no para mi propósito. Que Dios nos quebrante, nos humille si la soberbia ha llegado al corazón y no queremos servir en la iglesia. Si tenemos habilidades, dones, talentos y no están puestos al servicio de Dios, que Dios nos humille, hermanos. Que Dios nos lleve hasta lo más bajo de la humillación y que nos haga reconocer que somos siervos del Señor. Una identidad. Ciudadanos del reino de Dios. Compórtense como es digno del Evangelio. Que la gente no critique el Evangelio por causa tuya. Que la gente vea vidas transformadas por el Evangelio que tú crees. Que las familias sean de ejemplo de bendición donde quiera que están. Y que no sean tropiezo a la gente que le rodea. Y tenemos una encomienda. La causa de Cristo. La causa del Rey. La obra de Dios. Así nació esta iglesia de Filipos. En un tiempo de aflicción, persecución, lucha, pero eso estaba en su ADN, en su naturaleza. La gloria no es para mí. La gloria es para el Señor. Los dones, recursos no son para mí, son para el Señor. No soy como yo quiero ser, es como Él quiere que yo sea. Y vivo no para mí, vivo para la causa de mi Salvador, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa iglesia quiere el Señor, mis hermanos. Esa iglesia quiere el Señor. Y aquí estamos por eso. Porque estamos buscando que Dios avive su obra entre las iglesias bautistas. Que Dios nos una como pueblo bautista. Que Dios avive el trabajo, en las misiones, en la obra misionera. Pero ahí está tu vida, ahí está mi vida inmersa en la obra de Dios, en el reino de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Y también para ti es la exhortación en esta hora. Dale la gloria al Rey en tu vida, cualquier circunstancia. Sirve al Rey. Vive como hijo del Rey. Y vive para la causa del Rey. Si esa es su convicción, si ese es tu deseo, si esa es tu determinación, te invito a que te pongas en pie y le digas: Señor, yo quiero ser ese varón y esa mujer que esté dispuesto a darte la gloria pase lo que pase. Quiero ser ese varón y esa mujer que sirva en tu reino, que no hay impedimento para hacerlo. Quiero ser ese varón, esa mujer que viva como tú quieres que yo viva. Quita el pecado de mí. Rompe aquellas maldiciones que hay ahí. Rompe cadenas, Señor. Quiero vivir para tu gloria y quiero ser luz. Y Señor, doy en adelante el tiempo que me des. Quiero vivirlo para la causa del reino de los cielos. En la iglesia donde me pusiste, allí quiero servir. ¿Es esa tu decisión? Ponte en pie. Si es esta tu convicción, ponte en pie. Si es tu deseo, ponte en pie. Si es tu compromiso, ponte en pie. Y dile: Señor, quiero ese ADN en mi vida. Quiero que el Espíritu Santo mueva, transforme, quebrante. Aviva tu obra en mi vida, Señor. Aquí estoy. Lo que tengo que dar, sea mucho o poco, es para ti. Perdóname. Este año te fui infiel. Este año no te honré como tú quisiste. Pero Señor, tú eres mi Señor. Y hoy me rindo. Me doblego y me digo: tú eres mi razón de vivir. Padre, en esta tarde te agradezco por la bendición que nos diste, Señor, que nos das de estar en este lugar. Hace muchos años, aquel varón, siervo, el apóstol Pablo, desde la cárcel,
decía a los hermanos que se afirmaran, que no tambalearan, que permanecieran, que no salieran huyendo, que vieran a Cristo como lo más importante en su corazón, que sus recursos, vida, fueran para el Rey. Hay mucho por hacer en nuestra región, en nuestras iglesias. Dijiste tú, la mies es mucha y los obreros pocos. Queremos, Señor, que bendiga a su pueblo bautista. No competimos con nadie. No somos mejores que nadie. Tú nos has llamado. Y si hay iglesias que estás usando con poder, gloria a tu nombre por eso. Síguelas usando, Señor, para tu gloria. Y aquellos que estamos batallando en algunas áreas de la iglesia, ayúdanos, danos sabiduría. Quienes estamos caminando más firmemente, fortalécenos. Pero oro al Señor en esta hora en particular, por hermanos que en esta hora hacen un compromiso contigo, porque saben que no han sido fieles delante de ti, que no te han dado lo que a ti te pertenece en su tiempo y recursos. Y Señor, mira sus corazones. Hay un deseo de decirte, Padre, ese es el tiempo que nos hablas y queremos ser fieles. Sana las familias, Padre mío. En las familias hay muchas dificultades. Y yo te pido que allí comience la transformación de nuestra iglesia. Pero mientras haces cosas en el lugar, nos seguirás haciendo fuera también de allí, Padre. Y para eso estamos como pueblo tuyo. En el nombre de Cristo te agradezco por mis hermanos que vinieron de diferentes lugares a este tiempo de alabanza, adoración, pero también, Señor, compartir y escuchar tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesucristo en esta hora, de acuerdo a tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús que el tiempo que quede para nosotros vivamos para la causa de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo le bendiga a mis hermanos a quien está a su lado, denle un abrazo y dígale, hermano, adelante en el Señor. Dios te sostiene, Dios te guarda y hay mucho por hacer en la obra de Dios.